Fanfic: un pájaro en una jaula. Es cálido y suave. Pacífica, no quieres levantarte y despertarte, pero tienes que hacerlo. Se levantó y abrió los ojos. Algo se agitó, e Izuna estiró la mano para quitarlo, una venda ligeramente húmeda bajo sus dedos. Un toque casi casual le provocó un escalofrío en las manos, un nudo en la cabeza y un extraño escalofrío en su interior. Algo estaba mal en sus ojos, algo malo. Kami-sama, no puede volverse inútil. Que sea solo un sueño de pesadilla. ¿Estás despierto? La voz le resultaba familiar, pero no había forma de saber de quién era. Izuna se estremeció, concentrándose, dándose al menos una apariencia de calma. Lentamente se incorporó, haciendo una pequeña mueca, notando cómo le temblaban las manos. Había un paño suave y cálido bajo su palma. ¿Dónde estoy?, preguntó Izuna. Estaba claro que apenas estaba en casa, el olor era diferente aquí. Dudó y luego habló de mala gana. Seguro. Una respuesta maravillosa, molesta por su falta de sentido. No daba nada, pero probablemente estaba bien relajarse un poco. Al fin y al cabo, las voces de todos los miembros del clan no las recordaba. Izuna buscó la venda de nuevo, tanteó, apenas tocó y se dio cuenta con horror de que ocultaba unas cuencas oculares vacías. Frunció el ceño. Lo último. ¿Qué fue lo último? Ugie. Tan estúpidamente atrapado, no protegiendo a los pequeños, y tendiendo una trampa. Como un relámpago, con un crujido asqueroso, dedos chasqueando, alguien sosteniendo su cabeza, alguien alcanzando su cara. Asustado hasta la médula, recordando la suavidad con la que, para no herir, le quitaron los ojos. No pensar, no recordar cómo intenta encontrar un kunai, como la hierba pincha la palma destrozada. Alguien le apretó los dedos en el hombro, Izuna se sacudió, soltando inmediatamente la mano del desconocido, parecía que su vergonzosa debilidad se había notado. Lástima que no estuviera muerto entonces, después de todo, ahora tendría que averiguar cómo llegó aquí. Tal vez las cosas aún puedan arreglarse, pero había pocas esperanzas de ello. ¿Qué ha pasado? Afortunadamente, su propia voz sonaba firme, sin delatar su confusión. Los Yuks fueron asesinados, logramos intervenir a tiempo. Sus ojos no fueron encontrados. El hermano se está curando, dijo secamente y con calma. Parecía que el interlocutor se esforzaba por ocultar su irritación. Hermano. Izuna volvió a preguntar. Hubo una larga pausa. Giró la cabeza, escuchando. La corazonada fue, por supuesto, casi como una epifanía, pero no se creyó nada. Cualquiera menos ellos. Más tarde, la voz del desconocido llevaba una sensación de hostilidad. Ahora, insistió Izuna. Tiene que saber esto. De nuevo el silencio, lo que le hace querer agarrar a su interlocutor y sacudirle la respuesta. Estaba de pie cerca, con su respiración tranquila y audible, solo con una mano extendida. No hagas ninguna tontería, esa fría calma de nuevo. Molesto, siempre molesto. ¿Fuiste salvado por Hashirama Senju? Ya veo, pensó Izuna por un momento. Tobirama. Sí. ¿Seguro? Entonces. La seguridad es buena, debe estar en el territorio de su clan, donde todos lo ven como un enemigo de sangre. Incluso antes, Izuna ni siquiera habría intentado esto, y ahora está indefenso e inútil. Pero sus manos están ilesas, sus dedos son obedientes, y podría ser capaz de hacer algo. Sin embargo, era demasiado pronto para actuar. ¿Por qué se había curado? ¿Por qué no lo ataron, tratando de mantenerlo a salvo? Seguramente estaba tan indefenso que no se atrevería a atacar. No hagas ninguna tontería, le advirtió de nuevo el Senju, voy a salir, a buscar a mi hermano. Izuna asintió. Esperó hasta que sus pasos se calmaron, y luego escuchó, ni un susurro ni un suspiro, solo un tonto pájaro piando en la distancia. Se acarició el pelo y buscó el nudo de la venda, que sería fácil de desatar si fuera necesario. Pasó los dedos por el borde del cuello. Tiró de un hilo suelto, un trozo corto que se desprendió fácilmente de la tela y se enroscó en sus dedos. Volvió a buscar a tientas, con propósito, antes también había habido bordados en el lado derecho. La memoria me dijo cómo era. Llevar ropa con las marcas de un clan diferente sería desagradable, pero era extraño que el Senju pensara en ello. Era extraño tener en cuenta cosas tan pequeñas para intentar salvar el orgullo de un enemigo, especialmente extraño cuando lo más probable es que intenten chantajear a su hermano. Era una cuestión diferente, y el propio Izuna no sabía si el clan lo necesitaba en ese estado, o si decidirían que su muerte era más ventajosa que una concesión. Especialmente ahora, al haber perdido sus ojos, ni siquiera podía considerarse uno del clan Uchiha.
Cuando oí griega o pasos, inesperadamente fuertes, trató de apartar de su mente los pensamientos innecesarios sobre su propia inutilidad, se quitó las palmas de la cara y se enderezó. Mostrarle al Senju sus temores sería una tontería, dudar cuando tenía que averiguar sus intenciones lo sería aún más. Aún así, se estremeció cuando alguien entró en la habitación, se puso tenso. Realmente echaba de menos tener un arma en las manos, al menos coger un kunai habría sido más tranquilo. Sin embargo, aún podría hacer un ninjutsu si fuera necesario. Tengo que quitarme la venda de los ojos, dijo la voz del desconocido en voz baja. O hablaba como un niño o se disculpaba inexplicablemente por algo. ¿Puedo? Soy Ashirama. Izuna asintió lentamente. Si tanto deseaba el consentimiento, que lo hiciera, y estaba claro que la negativa no lo detendría. El Senju le soltó el nudo del pelo, le tocó la cara y le dio un ligero empujón en el hombro. Él, obedientemente, volvió a tumbarse. Tuvo que contenerse para no arañar su garganta, para no mostrar su asco, para no presionar tan desesperadamente, tratando de evitar tocar su cara. Tus ojos nunca lo encontraron, dijo el Senju, cerniéndose sobre él. Estaba pensando en tomar algunas. No, le interrumpió Izuna. La mera idea de que mirara al mundo con unos ojos débiles que nunca mostrarían los patrones habituales del manga Eku le hacía querer gruñir. Soy del clan Uchiha. Un zumbido desconcertante. Se lo planteó como una pregunta, explicando a regañadientes. Los ojos normales no servirán, me quedaré ciego rápidamente. ¿Realmente? ¿Qué tan rápido? No es que lo haya comprobado, dijo Izuna sacudiendo el hombro. No lo sé. Ya veo, la voz de Senju sonaba confusa. Eso fue probablemente una buena señal. Siéntate. Esta vez apenas le temblaron las manos. La venda de los ojos volvió a reposar sobre su cara, Izuna apenas pudo aguantar para que el Senju le apretara el nudo y dejara de tirarle del pelo. De acuerdo, estaba bien admitirse a sí mismo que era demasiado pulcro para alguien que había capturado a un enemigo. ¿Por qué tengo que curarme? Preguntó Izuna. Pensé que querrías matarme al instante. Hubo un aplauso ensordecedor. Una pausa muy larga, como si no quisiera responder. No quiero matar al hermano de Madara. Demasiado para explicar por qué se le necesitaba. Izuna ya estaba seguro de que iba a ser torturado más tarde. ¿Esperas que te diga todo lo que sé? Se tensó. El Senju tarareó. Parecía que intentaba no reírse. No te lo voy a pedir. Izuna estaba sola la mayor parte del tiempo. O bien los Senju temían que se rompiera y lo mataran, desafiando sus planes, o querían que bajara la guardia y se relajara, o si simplemente no se daba cuenta de que lo estaban observando. ¿Quién sabe? Lo único que quedaba por hacer era permanecer reflexivo, era ciertamente seguro y quizás incluso útil. La ceguera no le impidió estudiar a sus enemigos. El mayor de los Senju se mostraba sorprendentemente despreocupado e imposible de ablandar para un buen shinobi, incluso hablándole con calma, sin el esperado odio. La presencia de Uchiha no parecía molestarle lo más mínimo. Lo más desconcertante es que no insistió, ni siquiera cuando Izuna se negó a comer, salvo para advertirle de que no le dejaría morir. Y de vez en cuando le gritaba a su hermano, ya sea con una mirada o con un gesto para hacerlo callar. El más joven era previsiblemente más claro. Era escueto con las palabras, irritantemente educado, manteniéndose en silencio a su lado mientras le acompañaba fuera o de vuelta a su habitación. Había pocas dudas de que solo la petición de su hermano le hacía contenerse, pero eso no explicaba su extraña preocupación. Izuna estaba seguro de que si hubieran cambiado de lugar, no le habría agarrado del brazo, manteniéndolo a salvo de la confrontación. Sin embargo, habría sido necesario que el sensor lo hiciera. Y él mismo habría querido salvar al enemigo. Cada vez que estas preguntas cruzaban su mente, Izuna perdía la paz. No podía entender a esta gente, ni siquiera podía entenderse a sí mismo. A pesar del odio habitual, quiso creer que su preocupación era sincera. Al mismo tiempo, deseaba cada vez más huir y regresar a los suyos. Incluso si fue asesinado de inmediato. Unos días después, Izuna había perdido la cuenta, pero no quería preguntar ni dar más detalles. Alguien del Senju le había llevado fuera por primera vez. No le advirtió de nada, no le dijo nada, simplemente le cogió de la mano y le guió, dejándole tropezar pero sin dejarle caer. Cuando el aire empezó a oler a agua y a brisa fresca, aminoró el paso y luego se detuvo por completo, soltó la mano y saltó a un lado. Se fue. Izuna escuchó con ansiedad, retorciéndose en su sitio. No podía recordar de dónde había venido, la ceguera lo hacía inseguro. Y pensó en huir. Ridículo. Dando unos pasos inseguros, se detuvo y se agachó en la hierba.
Le pasó la palma de la mano, suave y seca. Suspiró, tenía que admitir que no podía hacer nada ahora mismo sin la ayuda de otras personas. Por un momento Izuna esperó poder hacer uso de las habilidades del sensor, pero la ceguera parecía afectar también a eso. Abandonando sus infructuosos intentos de orientarse de alguna manera, reflexionó. Solo un adversario perenne podría haberle mostrado su impotencia de esa manera. 2 pasos, el Senju más joven se acostumbró rápidamente no solo a agarrar su muñeca, sino también a alertarle de los obstáculos. En estos pocos días, Izuna ya había llegado a odiar su voz suave y tranquila. ¿Por qué me toqueteas así? Se lanzó, dando un paso a un lado, chocando con algo. Probablemente las escaleras. ¿Por qué tienes que hacer esto? Un crujido de ropa. Una pausa. ¿Es lo que quiere mi hermano? Debió encogerse de hombros el Senju al principio, y luego se dio cuenta de que Izuna no vería su gesto. Shinpei, Madara no lo escuchará. Izuna sonrió, como si su hermano lo necesitara ahora. Pero incluso si lo hiciera, el Senju no debería contar con él. Es extraño que no quiera matarme. Al fin y al cabo, fui yo quien mató a, ¿cómo se llamaba? Chasqueó los dedos, Itama, Ni una palabra en respuesta, pero había una clara amenaza en el silencio. Fue increíble, solo unas pocas palabras y este Senju congelado ya estaba casi gruñendo de rabia. Izuna se alejó de los escalones, retrocediendo, escuchando. El enemigo le siguió con la misma lentitud, la ira le hacía muy visible incluso para un ciego. El pensamiento resonó en el dolor y, ya sin pensar, dobló instantáneamente los sellos como antes. La gran bola de fuego, que era inesperadamente grande y pesada, chocó con la maquinaria de agua, su cara ardiendo de vapor. Izuna sintió que su ropa se humedecía al instante. En el momento en que quiso repetir el ataque, le lanzaron una red. Las pestañas, tenaces y flexibles, trenzaron sus dedos, subieron por sus brazos, serpentearon por su cuerpo. Izuna se sacudió, trató de liberarse, saltó a un lado, se desplomó. La hierba apelmazada desprendía un olor nauseabundo y su crujido sugería que alguien se había detenido frente a su cara. Si era Tobirama, seguramente lo mataría, y él no quería morir, como Izuna ya se había dado cuenta claramente. Si querías entrenar ahora, podías haberlo dicho, la voz del anciano era resentida. ¿No va a atacar? Izuna suspiró. Las hojas y las ramitas se desmoronan y se dispersan con el viento, dejándose llevar. No lo haré. A mí, dijo, por alguna razón, como si le faltara el aire, me gustaría volver a entrar. Esa misma tarde, Izuna se quedó fuera durante mucho tiempo. Escuchó el silencioso crujir de las hojas, captó la ligera brisa en sus palmas. Era fresco y agradable, nada que ver con la habitación mal ventilada a la que no quería volver. Allí, en el interior, había algo que presionaba, aquí podía sentirse libre, imaginar que estaba realmente en casa. Y tal vez incluso olvidar su ceguera por un tiempo. Alguien caminaba detrás de él, arrastrando deliberadamente los pies con fuerza, deteniéndose. Izuna hizo una mueca de desconfianza. La madera crujió, apenas audible. ¿Te das cuenta de que esto podría ser diferente? No. La voz del Senju más joven sonaba fría y distante como siempre. No pongas a prueba la paciencia de tu hermano. No veo por qué debería importarte, dijo Izuna sin darse la vuelta. Sé lo molesto que es para ti tenerme en la misma casa que tú. Es lo que quiere mi hermano. ¿Por qué querría eso? ¿Por qué querrías que no lo hiciera? Preguntó el Senju con sorna. ¿Prefieres estar atado y encerrado? El silencio. No puedo decir por qué realmente, razón innecesaria para pensar que el chantaje es aceptable. De mala gana, eligiendo sus palabras, Izuna pronunció. No quiero vivir a ciegas. ¿Dudas de que a tu hermano se le ocurra algo? ¿Tanto que no le crees? El Senju se rió con desprecio. Creo que mi hermano. Izuna no pudo encontrar una respuesta. El silencio solo se rompía con el silencioso tañido de las cigarras. ¿Sabes? Cuando los Ugis te molestaban, fui yo quien se fijó en ti, y se lo dije a mi hermano, dijo Senju, como para terminar sus palabras. Podrías no haber dicho nada. ¿Por qué no lo hiciste? Izuna se giró y miró hacia arriba como si pudiera ver. ¿Por qué no matar ahora? Sería fácil. Sería demasiado fácil, el Senju se quedó a su lado un poco más. Ya alejándose, lanzó. Vuelve a entrar. Por supuesto, Izuna no le hizo caso. Era más fácil soportar el frío de la noche que la congestión, más fácil tratar de no dormitar. Solo cuando los primeros pájaros se despertaron, se coló en la casa y, agarrado a la pared, llegó a su habitación. Fue la presencia del desconocido la que le despertó. Izuna se hizo la dormida. El Senju se paró al lado de la cama,
Algo golpeó y se fue. Debe haber decidido fingir que le cree. Después de esperar, Izuna se levantó sobre un codo y escuchó. No hay ruido de pasos, ni respiración de extraños, ni crujidos sospechosos, uno espera que esté solo. El olor era tan fuerte que se cuajó por dentro de hambre. Pescado, arroz, algo amargo, algo agrio, debe ser sabroso y satisfactorio. Y seguramente había una trampa, incluso se quedó paralizado con la mano extendida, dudó y la bajó. Se mordió el labio. Por otro lado, el Senju no parecía ser fuerte con los venenos. ¿Y qué sentido tenía ponerle algo en la comida cuando, como estaba convencido, el mayor podía retorcerlo como a un gatito? ¿Tenía entonces algún sentido negarse a comer? Suspirando, buscó a tientas el borde de su plato. Pasando los dedos por encima, se encontró con algo frío y resbaladizo, lo cogió con cuidado y se inclinó, oliendo. Debía ser sushi, y, Kami-sama, nunca había comido nada más sabroso. Sentir el suave trozo de pescado ligeramente salado en su lengua, sentir el pegajoso y fragante arroz desmenuzado, notar la liberación gradual del dolor inducido por el hambre, era un placer delicioso. Se alegró de tener el resto de su orgullo para no lamer su plato con la esperanza de recoger los granos más pequeños. Izuna ya no tenía la certeza de que nadie le observaba. Asegurándose de que el plato estaba vacío, se chupó rápidamente los dedos y se acostó de nuevo. La saciedad conllevó el letargo, finalmente se calentó y se permitió relajarse, quedándose lentamente dormido. Izuna oyó los pasos de alguien a través de su sueño e instantáneamente se levantó de un salto, casi golpeando al hombre que estaba inclinado sobre su plato. Se congeló. La constatación de que bien podría tratarse del Senju mayor no tuvo mucho efecto en su deseo de defenderse. Sin embargo, ya tenía suficiente con el eterno adversario. Alguien tomó aire, a punto de hablar, y él hizo una mueca, dudando. Izuna frunció el ceño. Incapaz de distinguir quiénes estaban frente a él, tuvo que esperar a que dijeran algo. ¿Has comido?, señaló el Senju mayor por alguna razón. Eso es bueno, Madara no tendrá una excusa para acusarme de no cuidar a su hermano. Izuna resopló. Su compañero tarareó suavemente, como si se burlara de él. Ya me voy, anunció. Si quieres algo, dilo. Me devolverás mi arma. Izuna trató de poner toda la sorna posible en su entonación, pero seguía sonando patético. ¿O los Yuji también lo tomaron? El Senju le cogió la mano en silencio, le puso un kunai en la palma y le hizo apretar los dedos. No tengo ningún otro conmigo. Te daré la espada más tarde. A juzgar por la rapidez con la que salió, ya se estaba arrepintiendo de haber dicho eso. Izuna tanteó con cautela el kunai, asegurándose de que estaba afilado, lo dejó a su lado y volvió a tumbarse. Nadie más fue molestado. Un paso adelante. Una tenue brisa le tocó la cara, Izuna se quedó inmóvil, escuchando. Recordó que había escalones en algún lugar más arriba, y que si no tenía suficiente cuidado, le esperaba una desafortunada caída. Estoy aquí, el Senju mayor le tocó el brazo, guiándolo discretamente. Izuna lo rodeó y se sentó a su lado, inclinándose, apoyando su espalda. Su insolencia quedó impune, lo que probablemente debería considerarse un signo de un estado de ánimo raramente benigno. No sé cómo convencer a tu hermano de que no te hemos quitado la vista, dijo Senju. He oído el rumor de que el clan Uga ya ha sido prácticamente aniquilado, y he oído que ni siquiera las cenizas han quedado en el lugar del asentamiento del clan Uga. Está todo quemado. Izuna tiró de su mechón, sus dedos tocaron casualmente la venda. Le recordó de nuevo lo mucho que había perdido, perturbado de nuevo por el miedo. Estaba seguro de que era la irritación lo que hacía que sus palabras fueran tan duras. ¿Y cómo vas a chantajearlo? ¿Qué quieres obligarle a hacer? La cadera bajo su espalda se tensó, e Izuna se movió ligeramente, temiendo ser empujado. No iba a exigir nada desde el principio, suspiró el Senju. Si le hubiera pasado algo a mi hermano, sí. Entiendo lo que siente Madara, entiendo los sentimientos de su hermano mayor. Intentar aprovecharse de ellos es demasiado mezquino. Izuna tarareó. Sonaba demasiado bien para ser verdad. No te he matado ni te mataré, insistió Senju. No pude evitar intervenir cuando te vi allí. Patético, no. No, dijo en voz baja. No, hizo una pausa, imaginé que podría haber sido mi hermano. Por eso no pude ayudar, por eso te he protegido todo este tiempo. Ese, Senju, se diría que ya ha decidido que el propio Izuna es su hermano. Como si esperara reemplazar a Madara. Esa es una buena explicación para toda su preocupación. ¿Qué vas a hacer entonces? El Senju puso un guijarro en la palma de su mano. Suave,
redondeado, desde la orilla del río, con arañazos apenas perceptibles. Estaba ligeramente húmedo, con olor a sangre y a polvo húmedo. ¿Qué fue? ¿Una carta? Pareció sonreír Hashirama, con una voz notablemente más cálida. En un lado decía, ven. En la otra hay un es una trampa tachado. Cuando trajiste a tu padre, Madara me advirtió con una piedra como esta. Yo también. Cierra interrogación, supuso, por supuesto, que su hermano había saludado a su compañero con una piedra por alguna razón, pero le dolió recibir la confirmación. Te entregaré a él. Y entonces quizás acepte al menos escucharme. Chantaje después de todo, Izuna cruzó los brazos sobre el pecho. Tal y como pensaba. No es así. La expresión del Senju apestaba a desesperación. Ni siquiera tú me crees. Por aquel entonces nuestro sueño era formar una aldea juntos, que nuestros clanes vivieran juntos, para poder proteger a nuestros hermanos. Era nuestro sueño, ambos lo olvidamos hasta que lideramos los clanes, y ahora Madara no quiere recordarlo, y yo quiero hacerlo realidad. No me ha hablado de ello. Izuna era consciente de que ese resentimiento no merecía la pena, que era una estupidez infantil, pero no podía calmar sus pensamientos agitados. ¿Habrías deseado la paz? Le tocó el hombro, le apretó los dedos. Supongo que sí, pero no puedo ni quiero creerle. El Senju suspiró. Espera aquí por ahora, dijo el Senju mayor y saltó. Izuna escuchó, tratando de captar el momento en que su hermano estaba cerca. La furia de un extraño se hizo sentir claramente, la idea de que pudiera ser su hermano era a la vez aterradora y encantadora. Hashirama, susurró una voz tan familiar. Izuna se tiró hacia adelante, pero el Senju más joven se agarró a sus hombros, sin soltarlo. Madara, la respuesta sonó algo tensa. ¿Dónde está mi hermano? Un chapuzón. Sé que te llevaste su cuerpo. Está vivo. Espera, hizo una pausa, un momento. Hubo un silencio, en el que el crujido de las hojas parecía ensordecedor. Los dedos de otra persona agarraron su muñeca, tirando de él hacia adelante. Ven. Izuna dudó. Los pensamientos saltaban, quería creer que su hermano había venido a salvarle, que se le ocurriría algo, y al mismo tiempo estaba seguro de que no se le ocurriría. Lo mataría de inmediato, para que no se avergonzara de su inutilidad. Pero probablemente era mejor morir de la mano de su hermano, y ese pensamiento era extrañamente reconfortante. Tal vez porque lo haría rápidamente. Afortunadamente, el Senju más joven guardó silencio, aunque adivinara el pensamiento. Agua, susurró. Allí está tu hermano, adelante. Izuna asintió, sintiendo que los dedos del desconocido agarraban con más fuerza su muñeca. Tropezó un poco, dando pasos apresurados. Ahora todo estaría decidido. Hubo un ligero empujón en su espalda, un chapoteo, escuchó, inclinando ligeramente la cabeza, frunciendo el ceño. Frunció el ceño, ladeando ligeramente la cabeza. Pensó, divertido, en el Uchiha de aspecto extraño que llevaba la túnica de Senju, al menos tenía su arma de vuelta. Hermano, exhaló Madara. Gritó, estirando los brazos. Izuna tocó su pelo enmarañado y tieso, presionó su frente contra la de él y se inclinó en un abrazo. No le quité la vista, se apresuró a justificar a Hashirama, solo detuve su muerte y le curé. Trajiste a mi hermano de vuelta. Madara lo acunó de una manera que hizo que Izuna se sintiera de nuevo como un niño pequeño. Podía relajarse y no pensar en nada. Incluso si lo hiciera, sería más tarde. Sé quién le quitó los ojos y los recuperé. Recuerda nuestro sueño, Madara. Te ofrezco la paz de nuevo. ¿Qué me vas a contestar esta vez? El hermano se tensó. Abriendo los brazos, me cogió de la mano, llevándome hacia adelante. Se detuvo cuando las piedras crujieron bajo sus pies, le tendió la mano y le dio algo. ¿Le devolverás los ojos? Preguntó burlonamente. Izuna se puso rígida. No entendía por qué su hermano le pedía al Senju que hiciera esto específicamente, y era aún más aterrador que la incertidumbre y el silencio. No tienes que creerle, solo tuvo fuerzas para hacer una protesta tan flácida. Parecía que el Senju estaba destinado a arruinarlo todo, no quería ni siquiera que sostuviera el Mangekyou, no quería estar obligada con él. Así tiene que ser, susurró su hermano. Apretado contra él, sin permitirle moverse, puso su hombro bajo el suyo y se volvió hacia su enemigo. Adelante. Izuna sintió que le arrancaban la venda. Una mano enguantada, hermano. Las gotas frías le salpicaron la cara, el tacto húmedo del desconocido le dio asco, se habría sacudido si no le hubieran sujetado. Afortunadamente, no duró mucho. Eso es, exhaló el Senju mayor. Puedes mirar, pero no te apresures a usar el Sharingan. Izuna abrió los ojos, mirando a su alrededor.
Detrás de él estaba su hermano. Un rostro afilado, bolsas bajo los ojos, labios mordisqueados. Y una leve sonrisa que se desprende de su mirada ansiosa. Algo parecía diferente. Tardó unos instantes en darse cuenta de que el mangazo de su hermano había cambiado el patrón. La sonrisa se hizo más amplia, Madara se puso la palma de la mano en el hombro y se tapó ligeramente los ojos. Más tarde, Izuna asintió débilmente. En el rostro del Senju mayor se dibujó una expresión de culpabilidad. El más joven, de pie detrás de él, no mostraba ninguna emoción como de costumbre, sino que parecía fruncido y sombrío, desviando la mirada. En la otra orilla el monstruo se congeló. Izuna se quedó mirando sus colas que se retorcían durante unos instantes, asombrada de que no se hubiera dado cuenta de que esa sensación de amenaza provenía de él y no de su hermano. Biju, susurró en un suspiro. Como si no habría destruido a Hyu tan rápidamente. El hermano sonrió. ¿Qué hacer con él ahora? El Senju guardó silencio. Se quedó mirando fijamente, con tanta esperanza que daba asco. Sí, estoy de acuerdo con la paz. Madara se acercó a él, empujando a Izuna a su espalda. ¿Es eso lo que querías oír? El Senju asintió. Se relajó, sonrió y se volvió hacia Kyubei. Realmente. Debemos pedir un sello. Y amenazaste a Uzumaki con dejar salir a los Biju a retozar en su isla. Izuna se sorprendió, e incluso se dio la vuelta, distraído de su contemplación de los tejados que se escondían entre el follaje. Sí, Madara parecía tan complacido como si ya hubiera capturado al resto de ellos, o al menos tuviera un plan sobre dónde ponerlos. Sin embargo, la sola visión de un gran montón de informes que reclamaban la atención del jefe del clan Uchiha le hizo moderar un poco su excitación y ponerse a trabajar. Bueno, en realidad, solo les pedí que me ayudaran a sellarlo. Hashirama sonrió ampliamente, entrecerrando los ojos. El resto lo pensaron por su cuenta. De todos modos, no veo cómo lo hicieron, dijo Tobirama, sentado en el borde de la mesa, cruzando los brazos sobre el pecho. Madara le lanzó una mirada lasciva, pero no le empujó. También entregaron a la chica. Dijeron que nadie más sería capaz de manejar el Biju, explicó su hermano. Necesitas mucho chakra y una edad pequeña. Sigue siendo raro, dijo Izuna sorprendida. Lo importante es que ahora tenemos una chica Uzumaki, resumió el Senju más joven. Será una buena novia para alguien. Solo tiene 8 años, dijo Madara con una mueca. No importa, Tobirama se deslizó fuera de la mesa. Tenemos que terminar nuestro pueblo primero. Y así es como termina esta historia.